tardes a todos y a todas. Muchas gracias por una vez más acompañarnos en un conversatorio del Instituto para las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Como todos saben, la manera en que el instituto sigue manteniendo contacto con todas las personas es a través de estos conversatorios. Por eso les pedimos su participación durante toda esta charla. Muchísimas gracias a la licenciada Ileana Fajardo Nique, que hoy nos acompaña en este conversatorio con un tema pues sumamente importante que ahorita irá ella perfectamente desarrollando. Pero pues antes que nada, agradecer nuevamente a todos los que nos acompañan la tarde de hoy, agradecer a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, al doctor Mauricio Sauri, a su titular, pues por estar siempre pendiente de todas las acciones que realizamos coordinadamente IPDEI con los servicios de salud de Yucatán. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la licenciada Ileana por estar con nosotros esta tarde. El tema que viene a presentarnos pues es de gran relevancia porque precisamente una de las principales causas de discapacidad en Yucatán y por la que muchas personas se contactan con el IPDEI es precisamente la discapacidad a consecuencia pues de enfermedades cardiometabólicas como es la diabetes, la hipertensión, ¿no? Problemas cerebrovasculares. Muchas de las personas que se contactan con nosotros al IPDEI precisamente han perdido alguna extremidad por diabetes, han perdido la vista por diabetes o tienen una discapacidad neuromotora a consecuencia de alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Entonces, pues por eso era muy importante tener esta plática como una medida de prevención de la discapacidad por estas enfermedades. Lo platicábamos ya hace algún tiempo con el secretario de Salud y recientemente pues ya concretamente con la licenciada Ileana hemos platicado cómo realizar esta prevención de este tipo de discapacidades. Hoy más que nunca sabemos que tener o vivir con una de estas enfermedades, pues hoy está siendo todavía más grave con la pandemia del COVID. Por eso es tan importante que nos acompañen la tarde de hoy, que si no pueden estar la tarde de hoy, pues más adelante personas que ustedes conozcan que esta información les pueda salvar la vida, ¿no? Incluso salvar la vida, pues este conversatorio se va a quedar grabado en nuestras redes sociales, en el Facebook, pero también va a estar en nuestro canal de YouTube, que es @IPDEI con doble I al inicio. Así que bueno, les invitamos a, sobre todo, pues resolver todas sus dudas. El día de hoy contamos con una especialista, quien es la encargada a nivel estatal de la prevención de estas enfermedades y también como un factor de prevención de la discapacidad. Entonces, aprovechemos la presencia la tarde de hoy de la licenciada Ileana para sus preguntas, tanto en el chat del Zoom como en el chat del Facebook. Agradecer también a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, a la maestra Marina Pérez, al psicólogo Ángel Espadas por permitirnos llegar a la comunidad de discapacidad auditiva. Y pues finalmente, licenciada Ileana, pues muchas felicidades porque el día de ayer fue el día del profesional de la nutrición. Hoy más que nunca en el mundo los profesionales de la nutrición pues están salvando vidas, ¿no? Así que pues muchísimas felicidades y además enmarca de alguna manera también nuestro conversatorio del día de hoy. Gracias. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la licenciada. Así que bueno, ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestra en tratamiento integral de la obesidad y síndrome metabólico por la Universidad Modelo. Cuenta con un diplomado como educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Cuenta con un diplomado en atención a las enfermedades crónicas no transmitibles por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Fue responsable del Departamento de Nutrición y del Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes del Ayuntamiento de Mérida de 2012 a 2018. Actualmente directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Es
secretaria técnica del Consejo Estatal de Nutrición y Combate a la Obesidad del Estado de Yucatán de 2018 a la fecha, y ha sido docente de diferentes asignaturas en universidades que imparten la licenciatura en nutrición y maestra invitada a impartir diferentes cursos y conferencias a nivel local y a nivel nacional. Hoy más que nunca, este tema es relevante por la pandemia, pero también para prevención de la discapacidad. Así que muchísimas gracias y estamos atentas y atentos a todo lo que tienes que compartir hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra María Teresa, por la invitación. Muchísimas gracias absolutamente a todo el equipo del IPD, que son muy atentos, muy amables, y por supuesto, pues extenderles también las gracias, el agradecimiento por parte del secretario de Salud, el doctor Mauricio Sauri Vivas, que como bien dices, pues siempre está muy pendiente, y la verdad es que siempre ha sido para él una inquietud también, ¿no? Este tema de la prevención de amputaciones, pues sobre todo porque conocemos la relación tan cercana que tienen las enfermedades crónicas, las enfermedades cardiometabólicas también con este tema, ¿no? Entonces, pues la verdad es que muchísimas gracias a todo el equipo del IPD, y pues encantada de estar hoy aquí. Muchas gracias también por las felicitaciones por el Día del Profesional de la Nutrición. Entonces, si me permiten comenzar, voy a compartir mi pantalla. Nada más me dejan saber si... Adelante. Perfecto, ya se ve, ¿verdad? Perfecto, muy Sí, bien. ya la vemos. Gracias. Entonces, pues vamos a comenzar hablando un poco de esta iniciativa, de este programa que tenemos en la Secretaría de Salud de Yucatán, que se llama Paso a Paso, precisamente para la prevención de amputaciones de personas que viven con diabetes. Esta plática la hemos preparado dirigida a personas que viven con diabetes o que tienen a su cuidado a alguien también que vive con diabetes, con la finalidad de reforzar la importancia del cuidado del pie y la detección oportuna de factores de riesgo, pues con la finalidad de prevenir las complicaciones. Así que si vivimos con diabetes o tenemos a nuestro cuidado a alguna persona con diabetes, pues por supuesto son bienvenidos a escuchar la información y ojalá que les sea de mucha utilidad. En cuanto a hablando un poquito de los antecedentes, bueno, sabemos que las personas con alguna enfermedad cardiometabólica, y cuando digo enfermedad cardiometabólica es diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, sabemos que esas personas son más propensas a padecer diversas afectaciones en los pies que más adelante pueden evolucionar a algunas afecciones más graves. Por supuesto, estas afectaciones, sobre todo las que se tienen en los pies, afectan de manera cotidiana, ¿no? De manera muy importante la vida diaria de las personas, afectan la calidad de vida, afectan la independencia también de las personas, y es por eso que para nosotros es tan importante hacer estas observaciones. El autocuidado es clave, como en prácticamente todas las enfermedades cardiometabólicas. Es muy importante participar activamente en el autocuidado de nuestro propio padecimiento. Sabemos que las personas que viven con diabetes o sus cuidadores deberían de ser capaces de reconocer absolutamente cualquier cambio que se esté presentando en sus pies y que pueda ser indicativo de algún signo de alarma, ¿no? Definitivamente, pues no nacimos sabiendo, ¿no? Pero en el momento en el que, por ejemplo, en el caso de la diabetes, somos diagnosticados con diabetes, parte de ese tratamiento que incluye a lo mejor medicamentos, insulina, el chequeo constante de la glucosa, también debe de incluir estrategias educativas y estrategias de autocuidado. Dentro de esas estrategias que debemos de aprender cuando nos diagnostican diabetes, incluye, por supuesto, el detectar a tiempo cualquier problema que pueda presentarse en los pies, y ahora vamos a ver por qué. Les traigo algunos datos importantes acerca del pie diabético que me parece que es importante también repasar.
Sabemos que la neuropatía diabética periférica, ¿no? Esta afectación que se tiene en el sistema nervioso a raíz de la diabetes es la principal causa de pie diabético. Sabemos que en el pie diabético es la causa más común de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores, ¿no? O sea que aparte, por ejemplo, de los accidentes, ¿no? Que esa es una causa o sería una causa traumática para alguna amputación, la diabetes es la causa más común de amputaciones. Hay una estimación que es bastante impresionante de que cada 20 segundos se realiza una amputación por pie diabético en todo el mundo. El índice de mortalidad es en 5 años tras una amputación supera básicamente el 45%. Más de 85% de las amputaciones comienza con una úlcera, ¿no? Si dejamos que se forme una úlcera por algún descuido, por no tener información adecuada, es prácticamente, hay un 85% de probabilidades que se termine con algún tipo de amputación. El uso de calzado, plantillas inadecuadas también es un factor de riesgo, es el más común para causar pie diabético porque puede ocasionar alguna callosidad, la cual se puede complicar y ocasionar una úlcera. Es muy, muy importante que se tomen medidas preventivas cuando los pacientes se encuentran en ese momento entre el que tienen la neuropatía o pérdida de sensibilidad y el momento en el que se desarrolla una úlcera. Es muy importante estar muy pendientes. Y otra cosa que también es bien importante es desmentir la creencia de que el uso de la insulina es sinónimo de amputaciones. Muchas personas que viven con diabetes todavía tienen miedo a tratamientos con insulina porque sienten que en ese momento pueden perder la vista o pueden tener amputación y es absolutamente todo lo contrario. Entonces, el hecho de usar insulina de manera oportuna, de manera adecuada, al contrario, nos puede ayudar a prevenir amputaciones al disminuir los niveles de glucosa y retrasar cualquier tipo de neuropatía o pérdida en la sensibilidad, sobre todo en los miembros inferiores. Cuando hablamos de enfermedades cardiometabólicas en México y por qué resulta que las diabetes, por ejemplo, es la principal causa de una amputación no traumática, es precisamente y va ligado al nivel de sobrepeso y obesidad y de enfermedades crónicas que tenemos en México. En esta gráfica que nos presenta la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en su versión más reciente, 2018-2019, vemos cómo desde 2012, ¿no? Se ha estancado un poco, pero sobre todo ha ido incrementando ligeramente el sobrepeso y la obesidad, tanto en hombres como en mujeres. Para 2018, ya el 75% de las personas que viven en México tienen algún grado de sobrepeso u obesidad, el 73% de los varones y el 76% de las mujeres. Esto es grave, ¿no? Es de importancia porque la obesidad es una de las principales causas para desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, por eso es tan importante que entendamos cómo están ligados. Si hablamos de diabetes y complicaciones, sabemos que de 2012 a 2018 pasamos de 9% a 10% de personas que viven con diabetes, pero que están diagnosticadas con diabetes. En México tenemos un sesgo bastante importante en el diagnóstico porque muchas personas no se acercan a sus unidades de salud y se diagnostican diabetes. La diabetes se diagnostica demasiado tarde, entonces por eso es que sabemos que hay 10% de mexicanos con diabetes diagnosticada, pero las estimaciones nos dicen que por cada persona diagnosticada con diabetes hay otra persona que no lo sabe. Entonces, hay publicaciones que hacen estimaciones de hasta un 25 o 30% de mexicanos que pudieran estar teniendo diabetes y por lo tanto, estos mexicanos están en más riesgo de tener alguna amputación por diabetes, sobre todo si su diabetes está mal controlada o viven con diabetes y no lo saben y no reciben los tratamientos adecuados.
Aquí podemos ver cuáles son las complicaciones que se presentan por la diabetes. Vemos que la principal, de manera aislada, ¿no? Es el daño a la retina. La pérdida visual también es una consecuencia de la diabetes, pero cuando nos acercamos y vemos úlceras y amputaciones, vemos que entre las dos, ¿no? En 2016 sumaban 9.1 y 5%, o sea, casi prácticamente 16%, que es mucho más alto que el daño que se ocasiona en los ojos por tener diabetes. Entonces, vemos que entre úlceras y amputaciones, pues tenemos prácticamente 16% de personas que viven con diabetes que desarrollan estas complicaciones. ¿Qué es lo que me gusta resaltar de esta diapositiva? Úlceras y amputaciones son complicaciones que fácilmente pueden ser prevenidas. Se requiere un entrenamiento relativamente sencillo para los pacientes para que ellos aprendan a detectar algo extraño, algo diferente en sus pies y se puedan prevenir estas amputaciones. A diferencia del daño en la retina, que requiere un estudio, ¿no? Por parte de un especialista que revise el fondo de ojo, que bueno, finalmente pudiera en algunos lugares, en algunas localidades complicar un poco la detección. En el caso de los pies, la detección de algún tipo de problema es muy, muy sencilla. Entonces, por esto es que es tan importante que recibamos el entrenamiento para poder hacer esta prevención, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre las enfermedades cardiometabólicas y el pie, no? ¿O por qué es tan importante que estemos platicando de esto hoy? Porque tanto obesidad como hipertensión, dislipidemias o diabetes tienen afectaciones en los pies o en los miembros inferiores y tienen afectaciones sobre la marcha. Cuando tenemos una persona que vive con obesidad, hay cambios en la forma de caminar. Y cuando cambiamos la forma de caminar y la pisada se vuelve diferente, podemos encontrar o poner zonas más sensibles del pie que a lo mejor esté en contacto con el zapato, con la suela, con el piso, que antes de tener sobrepeso o obesidad no lo hacían y eso puede ocasionar lesiones. Pueden haber deformaciones en los pies como pie plano, inflamaciones en los tobillos, dolores agudos en el tendón, callosidades, varices. Cuando tenemos hipertensión o dislipidemias, hay una mala circulación sanguínea y eso por supuesto que disminuye esa respuesta que puede tener el pie, ¿no? A un estímulo como puede ser el dolor o la temperatura y eso por supuesto que perjudica la salud del pie y pudiera al cerebro no llegarle la señal a tiempo de que hay algún problema con el pie. También esto ocasiona cansancio, debilidad, dolor en las piernas, en las pantorrillas cuando se camina, disminuye la capacidad del pie de sanar rápido o combatir alguna infección. Y cuando vivimos con diabetes, por supuesto, esto ocasiona daños en los nervios que llegan a los pies, insensibilidad, cambios en la coloración, adormecimiento, hongos en las uñas, úlceras, pie diabético, gangrena y, en el peor de los casos, algún tipo de amputación. Entonces, esta es la relación que existe entre alguna enfermedad cardiometabólica y la salud de los pies que cuando no se tiene control, cuando no se detectan a tiempo y cuando no se tratan a tiempo estos padecimientos, pudieran desencadenar en algún tipo de ulceración o amputación de miembros inferiores. ¿Cuáles son las barreras que existen hoy para la detección oportuna? Hay muchas. Dentro de las más comunes pueden estar la falta de información acerca de las complicaciones de la diabetes, tanto los cuidadores de personas con diabetes como las personas que viven con diabetes a veces no tienen la información, no conocen las complicaciones que puede tener su diabetes o una diabetes mal controlada. Hay falta de enseñanza de técnicas de detección oportuna de cambios. No es lo mismo decirle a alguien, ¿no? Cuídate los pies
pues igual y hace uno así, dice, bueno, pues están bien cuidados, ¿no? No hay ese entrenamiento adecuado para que la persona verdaderamente aprenda a revisarse los pies. Hay falta de enseñanza en general de estas técnicas de autocuidado. La persona a veces espera hasta tener su cita con el médico, espera a tener su cita en el Seguro Social o en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud para que alguien le revise los pies, ¿no? Porque pues no sabe cuidarse la propia persona. Y barreras de lenguaje, ¿no? Como esto que les decía, ve que tus pies estén bien limpios, ¿no? Pues si no, a lo mejor el concepto de limpio a lo mejor puede ser diferente para la persona que vive con diabetes que para mí, ¿no? O que necesito que haya una técnica de lavado adecuada, pero pues doy por hecho que la persona ya sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que aprendamos a detectar, pues, cuáles pueden ser estas barreras. Definitivamente hay responsabilidades del personal de salud, por supuesto, ¿no? Realizar la valoración oportuna, cumplir con las revisiones y las medidas adecuadas de revisión del pie, contar con equipos de evaluación para el pie, informar a los pacientes cómo tienen que revisarse y cuidarse, destinar el tiempo, adaptarnos a esta nueva normalidad que estamos viviendo. Definitivamente el personal de salud tiene responsabilidades, pero las personas que viven con diabetes o sus cuidadores también tienen responsabilidades. Es muy importante asistir a las consultas médicas cuando las tenemos. Si por alguna razón no podemos salir y tenemos el acceso a lo mejor a enviar una fotografía porque vemos que algo está mal, a hacer una videollamada con el médico, ¿no? O con quien me ayuda para que pueda haber algún tipo de problema, pues eso es responsabilidad de nosotros, ¿no? Finalmente, solicitar la exploración al profesional de la salud. Los pacientes tienen derechos, tenemos derechos como pacientes, y si vivo con diabetes o cuido a una persona con diabetes y la llevo a su cita de control, pues yo puedo exigirle al médico que le revise los pies. Es parte de los derechos que tiene un paciente con diabetes. Hay que usar calzado adecuado, eso es muy importante, seguir las recomendaciones del médico o del educador en diabetes si tienen acceso a uno, hacer revisiones diarias del pie, el pie se revisa todos los días, informar si hay algún dato de alarma, algún cambio, algo que no esté igual a como estaba el día anterior, y por supuesto mantenerse informado también será muy importante. Pasando ya de manera más práctica a estas recomendaciones dirigidas a personas que viven con diabetes, hay muchas circunstancias por las que puedo tener pie diabético, ¿no? Cambios en la forma del pie, corte inadecuado de uñas, que me aparezca algún callo, alguna infección, resequedad, ¿no? Cuando tenemos allí el pie, por ejemplo, muy cuarteado o exceso de humedad, ¿no? A lo mejor no me seco bien los pies y todo el tiempo están húmedos o mis pies sudan mucho, yo uso zapatos cerrados todo el tiempo, mala circulación, cicatrización, hongos en las uñas también pueden ocasionar la aparición de pie diabético. Si tenemos uñitas, por ejemplo, que tienen claramente hongo, ¿no? Que están opacas o que se desprenden, por ejemplo, también puede ocasionar eso, pie diabético. La falta de sensibilidad también es otra manera en la que se puede desarrollar pie diabético, y el médico o la enfermera de una manera muy sencilla pueden saber si la persona está perdiendo sensibilidad en el pie. Los cambios de temperatura también me pueden ocasionar pie diabético, y el uso de calzado inadecuado. Para esto es bien importante que nos hagamos la revisión de los pies. Si yo puedo hacerla sola, ¿no? De manera independiente, qué bueno. Pero si no, podemos pedir el apoyo a alguien para que nos ayude a hacer esta revisión. Para la revisión de los pies, ayuda mucho tener un espejo, un espejito de estos comunes, ¿no? Que podemos agarrar ahí con la mano, y eso nos puede ayudar, ¿no? A revisar la planta de los pies. Podemos poner el espejo en el piso, ¿no? Por ejemplo, viendo hacia arriba, y subir un poquito el pie. Nos sentamos, subimos un poquito el pie, y un espejito nos puede ayudar a ver si en la planta del pie no hay algún tipo de lesión, por ejemplo, algún cambio, algo que no estaba el día anterior. Un espejito nos puede ayudar mucho para eso. También será muy importante si detecto algo,
evitar aplicar estos remedios caseros o naturistas o sustancias que puedan ser muy agresivas para el pie, ¿no? Como alcohol, mertiolate, la violeta de genciana, todas estas sustancias pueden empeorar todavía la úlcera o la lesión del pie, y en el momento en el que yo detecte algo, lo primero que tendré que hacer pues es notificar a mi cuidador o a el personal de salud, ¿no? A mi médico o a quien sea quien esté a cargo de mi salud. En ese momento será muy, muy importante avisarlo, ¿no? Y hay 3 hábitos que son bien importantes para ayudarnos a mantener nuestros pies saludables y prevenir el pie diabético. El primero es el calzado oportuno, la limpieza de los pies en segundo lugar y el corte adecuado de uñas en tercer lugar, y ahora los vamos a revisar cada uno de ellos. Para empezar, el calzado. El calzado apropiado es indispensable. Es muy, muy importante procurar que nuestros zapatos sean adecuados. Hay una imagen que les comparto aquí que está en el lado izquierdo, ¿no? Que estos zapatos, ¿no? Que son, por ejemplo, que terminan en punta, ¿no? Que de repente, pues como moda se ven muy lindos, pero pueden ser muy agresivos para el pie y pueden causar algún tipo de lesión en los costados del pie. Entonces, estos zapatos que terminan, por ejemplo, en punta, que son muy cerrados, no son recomendables, son mejores los zapatos que son un poco más amplios. Hay un tip que es bien importante, que es el no comprar zapatos por la mañana. Cuando vayamos a comprar un calzado nuevo, es importante hacerlo por la tarde. ¿Por qué? No me van a dejar mentir, ¿no? Cuando nos levantamos y nos vestimos, nos ponemos los zapatos, pues los zapatos nos quedan divinos, la ropa nos queda requete bien, todo nos queda holgado. Cuando regresamos a casa en la tarde, noche, después de trabajar, los zapatos ya nos aprietan, la ropa nos aprieta, nos queremos quitar de todo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo ya estuvo en movimiento, a lo mejor ya comimos algo, ya nos hinchamos un poquito por la temperatura, por lo que ustedes quieran. Entonces, imagínense comprar un zapato nuevo, ¿no? En la mañana, cuando mi pie está completamente descansado, para la tarde que mi pie se hinche por el andar, pues ese zapato me va a lastimar. Entonces es muy recomendable que nos compremos zapatos por las tardes para evitar lastimar el pie. Si los zapatos son nuevos, hay que usarlos 30 minutos para acostumbrarse, luego cambiar a zapatos viejitos y poco a poco irnos acostumbrando. Hay que revisar los pies después de usar zapatos para identificar algún tipo de lesión. Las calcetas o los calcetines también son bien importantes. Es importante que nuestros calcetines sean de algodón, ¿no? Que permitan esa transpiración del pie sin costuras internas. Las costuras internas, si aprietan mucho, pueden rozar las uñas, pueden rozar los dedos, pueden rozar el pie y ocasionar una lesión que la persona cuando se quite los calcetines no lo vea, y esa lesión pues puede evolucionar a una úlcera que la persona ni siquiera lo vea. Cuando una persona con diabetes pierde sensibilidad, esas lesiones que a lo mejor para una persona sin diabetes, pues enseguida, ¿no? Sentimos cuando algo nos lastima o si tenemos por ahí algún pellejito o algo, la persona que tiene neuropatía o falta de sensibilidad no la siente. Entonces, por eso es muy importante evitar estas situaciones de riesgo y utilizar calcetines con fibras que permitan la transpiración. Al ponerse los zapatos también es muy importante, hay que revisar los zapatos antes de ponérselos, revisarlos por dentro, ya que en ocasiones si tienen la plantilla mal puesta, la plantillita del zapato, también pueden lastimar, o si pueden tener algún objeto adentro, lo que sea, una moneda, una piedra, un juguete, si hay niños, algún insecto, cualquier cosa puede estar dentro de un zapato y por eso es importante sacudirlo antes de ponérselo. Al quitarse los zapatos hay que revisar muy bien los pies. Y al comprar zapatos, bueno, lo que ya les comentaba, ¿no? Comprarlos por las tardes, y al utilizar calcetines también tener mucho cuidado de que no tengan elásticos que puedan lastimar y ocasionar alguna lesión. También es importante que los calcetines sean claros. Si los calcetines son claros, si hay algún tipo de sangrado, ¿no? O algún tipo de lesión, será mucho más fácil, ¿no? Si nos quitamos el calcetín y lo vemos, que si hay algún tipo de secreción del pie o sangrado,
pues será más fácil observarlo que si utilizamos calcetines, por ejemplo, negros o cafés. Entonces, eso también es otro detalle, otro tip que también puede ser muy importante. El tamaño del calzado también es importante. El grupo de trabajo del CAIPADI, que es el Centro de Atención a la Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ha hecho unos materiales maravillosos para ayudarnos a identificar cuál es el calzado más adecuado. Hay un semáforo del calzado que lo tienen aquí ustedes a su lado izquierdo, en donde vemos, ¿no? Muy claro, ¿no? Los zapatos que están en rojo, en amarillo o verde, ¿no? Estos zapatos que están en rojo, pues eran los zapatos de riesgo alto, ¿no? El calzado con tacón, el calzado en punta, el calzado descubierto, será un calzado de mucho riesgo para una persona que viva con diabetes y son calzados que deben de evitarse. Los calzados de riesgo medio, ¿no? Que a lo mejor los podemos utilizar, pero lo más recomendable es no hacerlo durante tiempos prolongados. Es ese calzado de material sintético, ¿no? De plástico, por ejemplo, con suelas muy planas o los flats, ¿no? Que de repente a las mujeres nos gusta usar mucho los flats, ¿no? Los zapatos que son muy, muy pegaditos al piso. Tampoco son muy recomendables porque si hay algo en el piso, algún clavo, alguna irregularidad en el piso, eso puede lastimar el pie y entonces ocasionar una lesión. Lo más recomendable, y por eso está en tono verde, ¿no? Es el calzado cerrado de material suave, el calzado que sea antiderrapante, que eso también es muy importante, y un calzado amplio. ¿Cómo saber si mi zapato es adecuado al tamaño de mi pie? Hay una técnica muy sencilla que podemos hacer, cualquier persona la puede utilizar, solo necesitamos una hoja de papel y una crayola o un lápiz, que es en una hoja, ¿no? Blanca, marcamos el contorno del pie con los zapatos puestos, ¿no? Nos ponemos el zapato, no, asentamos el pie con el zapato en una hoja, pintamos el contorno, luego nos quitamos los zapatos y en la misma hoja pongo mi pie pero descalzo, ¿no? Y vuelvo a trazar. Entonces, es bien importante analizar estos trazos, ¿no? Si el contorno que pinté de mi zapato está prácticamente encima del contorno de mi pie sin zapatos, entonces el zapato está pequeño. Tendría que ser un poco más grande para que los dedos puedan tener movilidad, ¿no? Y no estén, no se arriesguen a tener rosaduras o a quedar tan apretados que se puede ocasionar una lesión entre los dedos. Y si el calzado no tiene un espacio considerable, entonces quiere decir que el calzado es adecuado. Pues es una manera bastante sencilla de saber si el pie es adecuado al tamaño del calzado. El calzado recomendado, como les acabo de mencionar, lo ideal es que sean zapatos cerrados, bajos, sin tacón alto, pero no flats, o sea, no asentados en el piso, sino que tengan una suela cómoda, suaves, que no lastimen, que no pesen mucho tampoco, sin adornos o costuras, sobre todo internas, que pueden ocasionar algún tipo de ampolla, con suela resistente y que no resbale, de talla adecuada, ¿no? Cómodos, que no aprieten los dedos, que los dedos tengan movilidad y limpios. Hay que limpiarlos, hay que lavarlos de manera constante. Es muy importante evitar calzado abierto con los dedos descubiertos, ¿no? O zapatos muy cerrados que sean puntiagudos. Zapatos de tacón alto también es importante evitarlos, de material muy duro, ¿no? O de tela tan suave que no me proteja en absoluto si cae algo al piso y no puedo quitar mi pie a tiempo, pues si es tan demasiado suave el calzado, pues si cae, no sé, algún objeto punzocortante, un cuchillo, una tijera, pues me voy a lastimar. Entonces, de eso se trata también, que el zapato no tenga una tela tan suave que cualquier cosa que caiga me pueda lastimar. Los zapatos que no sean pesados, que no tengan adornos también, con suela delgada o resbalosa, o los zapatos muy apretados, también eso hay que evitarlo. Estas serían como las características ideales, ¿no? De calzado, un zapato con un material natural, ¿no? De preferencia un material de piel o similar a la piel, pero que de alguna manera sea un tejido natural. Un tacón entre 1 y 3 centímetros sería lo ideal también. Sin costuras internas, de puntas redondas o cuadradas, ¿no? Que la punta no esté literal en punta para no lastimar los dedos, y de una suela ancha y de goma flexible. Claro, esto es lo ideal. Pero, ¿qué pasa en Yucatán?
En Yucatán, muchísimas personas utilizamos zapatos abiertos, ¿no? Usamos chanclas, huaraches, sandalias o como ustedes le quieran decir, y eso definitivamente pues se vuelve una situación de riesgo, ¿no? En todos lados, ¿no? Esto no es algo de las comunidades rurales o nada más de la ciudad, esto es prácticamente de todo nuestro estado, nuestro clima, ¿no? No nos permite a veces estar con zapatos cerrados todo el día y esto se puede volver un problema para la persona que vive con diabetes. Entonces, si utilizamos zapatos abiertos, chanclas, huaraches o sandalias, es bien importante acudir cuando voy a mi consulta a ver a mi médico o a la enfermera o a quien me atiende el tema de diabetes, hay que ir con los zapatos que utilizamos normalmente para que el médico pueda revisarnos bien los pies, pueda aconsejarnos, ¿no? ¿Qué es lo que tendremos que hacer en cuestiones de nuestro calzado para que también nos expliquen, pues, cuáles son los riesgos de utilizar ese calzado y analizar en conjunto que, bueno, si no hay más remedio y la persona no puede tener acceso a lo mejor a otro tipo de calzado, de todas maneras se pueden hacer acciones de prevención. Hay hasta entre, ahora sí que hasta entre chanclas, ¿no? Hay diferencias entre una y otra, ¿no? Hay unas que son mucho más delgadas, que se pueden romper más fácilmente. Hay otras que son más gruesas, que de alguna manera cubren un poquito más el pie. Entonces, aquí será muy importante que tanto la persona que vive con diabetes, perdón, como su cuidador o su médico, pues de alguna manera, pues analicen, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Si no podemos cambiar la chancla por una chancla que sea un poquito más resistente, que esté limpia la chancla también, lavarla todos los días, revisarla por dentro, voltear la chancla, ver si no tiene algún clavo, alguna astilla, algo que pudiera estar lastimándonos el pie, si no está rota y esa rotura pudiera estar causando alguna lesión y ver si podemos tener más de un par de chanclas, ¿no? Si todo el día utilizamos chanclas, pues entonces ver si podemos tener más de un par para que se deterioren lo menos posible y no nos lastimen el pie, ¿no? Entonces, ahora sí que adaptándonos a nuestro entorno, pues esto también es muy, muy común, pero de todas maneras podemos hacer medidas preventivas. En cuanto a la limpieza de los pies, es muy, muy importante que las personas aprendan a lavarse de manera adecuada los pies. El lavado de los pies debe de ser absolutamente diario, con agua tibia. Se recomienda que chequemos la temperatura del agua con el codo. ¿Por qué es esto? Porque el codo puede ser más sensible a detectar algunos cambios en la temperatura. Si no tenemos cuidado y podemos a lo mejor sumergir los pies en agua muy caliente y se puede ocasionar alguna ampolla. De verdad, créanme que hay personas con diabetes que no sienten ese cambio de temperatura o que el agua esté muy caliente y se pueden quemar. Entonces hay que tener cuidado, templar bien el agua de la persona que vive con diabetes para que no sufra quemaduras en los pies. Utilizar cualquier jabón neutro, no hay absolutamente ninguna marca que sea como la marca favorita, es simplemente que sea jabón neutro y agua tibia para lavarse los pies. Y si es necesario, porque la ocupación de la persona que vive con diabetes implica tierra o polvo, ¿no? De alguna manera constante, pues los pies pueden lavarse más de una o dos veces al día. Ya que nos lavemos bien los pies con agua tibia y jabón neutro, hay que secar todo el pie de manera muy cuidadosa. Si podemos tener una toallita como únicamente para mis pies, mucho mejor. Y incluir ese espacio interdigital, o sea, secar entre los dedos, ¿no? A veces nos secamos los pies y ya está, ¿no? Ya nos secamos los pies, pero el espacio que queda entre los dedos queda húmedo y esa humedad puede ocasionar rosaduras, puede ocasionar hongos y puede ocasionar lesiones. Entonces, es muy, muy importante secar entre los dedos para que se evite y se quite el exceso de humedad. Una vez que lavamos y secamos, hay que humectar. Es muy importante humectar con crema neutra tanto el dorso del pie como el talón del pie y las plantas de los pies, pero sin tocar el espacio interdigital, ¿ok? Cuando nos secamos, sí secamos entre los dedos de los pies, pero cuando nos ponemos crema,
la crema nunca se pone entre los dedos, precisamente porque el exceso de crema entre los dedos puede ocasionar un movimiento excesivo de los dedos o que haya algún tipo de rosadura y eso no es recomendable. Entonces, cuando nos pongamos crema en los pies o cuando le apliquemos crema en los pies, a mi familiar, a la persona que cuido con diabetes, se la pondré en el dorso del pie, en el talón, ¿no? Que es la parte luego que más se reseca, donde aparecen los callitos, y en la planta del pie. Si hay algún exceso de humedad, pudiera yo aplicar un poco de talco entre los deditos, ¿no? Pero nunca crema. El corte adecuado de uñas, que es el tercer hábito, también es muy importante. El corte correcto, que lo podemos ver aquí en color verde, es este corte recto, ¿no? De las uñas. Y este corte, ¿no? Que se hace como así redondito, como en el sentido de la uña, donde a veces hasta entra la tijera, ese corte es incorrecto. Es el corte que más lesiones puede ocasionar, que puede ocasionar uñas enterradas o que puede ocasionar que cuando nos cortan, sobre todo si es con algún tipo de alicate o tijera, puede ocasionar que ese corte pique, ¿no? El nacimiento de la uña pique en el tronco y puede haber alguna infección, puede haber algún sangrado y la persona pues puede no verlo, no sentirlo, ¿no? Hasta que ya es demasiado tarde. Entonces hay que evitar este tipo de corte redondito donde la tijera puede invadir entre las comisuras. Es mucho mejor este corte recto. Es importante usar materiales de uso personal, ¿no? El material con el que me corto, me limo las uñas es únicamente para mí o para la persona que vive con diabetes, no se comparte y si hay que compartirlo, hay que desinfectarlo antes y después de cada uso. ¿Cuáles son los mejores materiales para el corte de uñas? La pinza, ¿no? Esta que les pongo aquí en verde, la pinza normal de corte de uñas, porque será muy difícil que ese instrumento pellizque o corte la piel, ¿no? Y la lima de cartón, ¿no? Después del corte, con la lima de cartón se quita el filo que haya quedado en las uñas y listo. Jamás utilicen estos alicates, ¿no? O las tijeras con mucha punta. Estos como rastrillos, ¿no? Para rebajar los tallos tampoco se hace. Podemos tallar de más y ocasionar una lesión. Y hay que tener mucha precaución si vamos con un pedicurista. Cuando nos vamos a lo mejor al manicure o al pedicure, pues si yo soy una persona que no tengo diabetes, ¿no? Hombre, pues si me pican o algo y a lo mejor se me infecta algo, pues seguramente no tendré problemas para combatir la infección. Desgraciadamente, las personas que viven con diabetes pueden tener mucho más problemas para combatir infecciones y si esa infección está en el pie, a lo mejor la persona con diabetes ni siquiera la va a sentir. Entonces, por eso es muy importante que no dejemos que otras personas nos toquen las uñas. El corte adecuado es importante. Si uno puede hacerlo uno mismo, mejor, pero si no, pues tendrá que ser una persona que esté capacitada para hacerlo. El mejor momento es después de bañarse porque las uñas están un poquito más suaves. Forma recta o cuadrada, esto lo repetimos porque es bien, bien importante para que no se entierren luego en los dedos. Las limas de cartón también serán muy importantes para poder quitar el filo después de cortarlas. Si vamos a acudir con alguien que no sea con la que hace el pedicure, hay podólogos que están recomendados y que nos pueden ayudar para hacer esta atención y este corte de los pies. Y si no es posible, pues un familiar nos puede ayudar. Si vamos a ir con un pedicurista de confianza, pues hay que advertirle de alguna manera el cuidado que yo tengo que tener con mis pies y utilizar materiales de uso personal. O sea, yo le llevo mis tijeras, le llevo mi corta uñas, le llevo mi lima para que la use únicamente conmigo. ¿Cómo evitar uñas enterradas que pueden desencadenar algún tipo de amputaciones? Cortar las uñas rectas, limarlas rectas sin dejar bordes, calzado amplio y acudir con el especialista. Esas serán las mejores recomendaciones. Tenemos un video aquí de unos segunditos que lo producimos también en la Secretaría y que es bien, bien importante y que puede resumir un poquitito las recomendaciones que acabamos de dar. Se los voy a proyectar. Te damos las siguientes recomendaciones para el cuidado de los pies y prevención de lesiones en diabetes. Necesitarás jabón neutro, toalla,
crema hidratante neutra, talco, espejo, corta uñas y una lima de cartón. Lava tus pies con agua tibia y jabón. Sécalos, sobre todo entre los dedos, utilizando la toalla exclusivamente para ello. Con el espejo, observa e identifica cambios en tus pies. Usa la crema hidratante neutra en el dorso, planta del pie y especialmente en el talón. Evita untarla entre los dedos. Aplica talco entre los dedos para disminuir la humedad. Corta tus uñas en línea recta y lima los bordes con la lima de cartón. No olvides revisar y sacudir tus zapatos antes de usarlos. En caso de que identifiques algún cambio o lesión en tu pie, busca atención médica inmediata. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Entonces esto como que resume Te damos- un poquito, ¿no? Lo que acabamos de ver. Y bueno, pues ya para ir cerrando, ¿no? Pues algunos puntos importantes. Es bien importante que comprendamos que las enfermedades cardiometabólicas o crónicas como la diabetes, pues nos hace más vulnerables a tener complicaciones. Es muy importante conocer cómo podemos prevenir estas complicaciones, experimentar los beneficios de la prevención. Si yo tengo cuidado en los pies, miren, desgraciadamente hay muchas personas que viven con diabetes, que tuvieron familiares directos con diabetes, que a lo mejor sufrieron alguna amputación, alguna complicación grave. Si nosotros hacemos el esfuerzo, aprendemos técnicas de autocuidado, nos cuidamos los pies, vamos a experimentar también cuáles son los beneficios de hacer esa prevención. La diabetes no es una sentencia de nada, no es sentencia de amputaciones, no es sentencia de muchas cosas. Y si aprendemos estrategias de autocuidado, podemos vivir una vida plena, aún viviendo con diabetes, sin tener que pasar por un proceso traumático como puede ser una amputación. Entonces, hay que experimentar también esos beneficios de hacer prevención de las complicaciones de la diabetes. Hay que establecer metas en conjunto, ¿no? Con mi cuidador, con mi médico tratante, de las estrategias también de autocuidado y acudir a mis citas de control. Esto es bien importante. Ahora con pandemia yo sé que es difícil, ¿no? Muchas personas con diabetes decidieron y con toda razón quedarse en casa, pero recuerden que también hay otras estrategias que a lo mejor podemos utilizar para seguir en contacto con nuestro médico tratante o con el personal de salud, sobre todo si detectamos algún cambio, ¿no? Yo puedo estar en casa si de alguna manera sé que mi diabetes está controlada, tomo mi medicamento y no noto nada diferente. Pero en el momento en el que noto algo diferente, que puede ser un callo, una úlcera, un uñero, algo que ponga en riesgo mis pies, esa es razón más que suficiente para ponerse el cubrebocas, ponerse la careta y acudir a una unidad de salud. Es bien importante no dejarlo pasar. Un repaso muy rápido, ¿no? De todo lo que hemos visto el día de hoy. Revisarse los pies con un espejo, como nos mostró el video, lavarnos y secarnos bien los pies. Si vamos a limarnos los callitos, pues con una lima de cartón, nada más, nada de esas limas de acero o muy agresivas. Revisar zapatos y chanclas antes de utilizarlos. Usar zapatos nuevos 30 minutos al día para ajustarlos, no más. No usen zapatos de tacón con punta o muy ajustados. Utilizar crema neutra, recuérdenlo, no entre los dedos, únicamente en la planta, talón y en el dorso del pie. Aplicar talco ahí entre los deditos para quitar el exceso de humedad y cortar y limar las uñas en línea recta con el corta uñas y la lima de cartón. La infección del pie diabético, pues es un fuerte factor de riesgo para hospitalizaciones y amputaciones, así que por eso es tan importante que todos nos eduquemos para poder evitar esta complicación. La reducción de las ulceraciones y amputaciones depende de la responsabilidad, de la atención y del autocuidado que tengamos también con nuestros pies. La principal recomendación para evitar complicaciones por diabetes, créanme, no es tener el mejor medicamento o la mejor insulina, sino hacer prevención. Y revisarse los pies es hacer prevención.
La prevención del pie diabético requiere un control de todos los factores de riesgo. No es nada más tener en control mi glucosa si tengo diabetes, sino también mi presión arterial, mi peso, mi cintura. Ya vimos al principio de la plática que la obesidad, la hipertensión también pueden ocasionar lesiones en los pies. Y el control integral pues siempre será muy importante, ¿verdad? La alimentación, mis medicamentos, la actividad física, pero pues también, y lo más importante, recibir educación para hacer prevención. Y por favor, siempre, siempre, siempre revisen sus pies, ¿no? Aquí les dejo algunas referencias de donde ustedes pueden consultar algunos documentos que utilizamos para hacer esta presentación. Mucha de esta información la tenemos en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán. Ahí también pueden encontrar infografías y videos como el que les acabo de poner, que le pueden ustedes mostrar a una persona que viva con diabetes para que sea de su utilidad, ¿no? Y pues con esto yo concluyo, ¿no? Ahora sí que si tienes diabetes, cuida tus pies, eso será lo más importante, ¿no? Así que pues muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a que hubiera alguna pregunta o algún comentario. Pues muchas gracias, licenciada Ileana. La verdad es que ha sido sumamente interesante e importante toda la información que nos has compartido la tarde de hoy. Hay muchas, tanto en el chat del Facebook, hay muchas felicitaciones por la plática, Gracias. ¿no? Se ha compartido mucho la plática, precisamente porque lo que estás dando son cosas muy puntuales, ¿no? Cómo prevenir la amputación de algún miembro por el tema de la diabetes. Y me parece que son cosas que a veces por obvias las dejamos pasar, ¿no? Sí. Como el tema, por ejemplo, de no poner crema entre los pies, el tener 2 pares de chancletas para que no se desgasten y a lo mejor ahí se vayan metiendo piedritas, ¿no? Sí. Y que eso vaya diluyendo a veces nuestra chancla de tanto usarla y usarla, pues se van insertando piedritas y eso puede generarnos un problema, una llaguita en el pie, ¿no? Y el problema es que la persona que vive con diabetes luego no lo siente, ¿no? La diabetes, que esto es lo más importante, la persona que vive con diabetes tiene un problema de sensibilidad. O sea, para lo que a lo mejor para mí es obvio, ¿no? Sentir una piedra o imagínate sentir un clavo, ¿no? O sentir un cristal, sentir una astilla, que es lo más natural. Para una persona que vive con diabetes, sobre todo con diabetes descontrolada, que ya tiene un proceso de neuropatía o de falta de sensibilidad, no es obvio. Entonces, eso puede ocasionar una lesión que la persona pues ni siquiera se va a dar cuenta, ¿no? Por eso es importante. Sí, claro. Me parece, por ejemplo, hasta la forma en que debemos cortar las uñas, ¿no? Que tiene que ser recto y no ovaladito. El tema de probar la temperatura del agua también para lavar nuestros pies, ¿no? Cuando tenemos diabetes, cuando tenemos incluso, decías, hipertensión, ¿no? Sí, y cuando tenemos hipertensión, el problema es que la circulación se ve afectada, ¿no? Entonces, cuando hay falla en la circulación, pues evidentemente hay falla en absolutamente todo lo que implica ese retorno de sangre, ¿no? De los pies hacia el cuerpo. Esa falla en la circulación lo que va a ocasionar es hinchazón en los pies, que haya dolor en los pies, ¿no? Que haya falla hasta en la coagulación, por ejemplo, ¿no? Si hay alguna lesión o algo. Entonces, pues por eso es bien importante, ¿no? Me parece sumamente importante, digo, toda esta información y este cuidado para las personas que viven con diabetes o con hipertensión respecto de los pies para evitar futuras amputaciones, que como ya comentábamos, muchos de los casos de discapacidad motriz, ¿no? En Yucatán, en México y en el mundo, es precisamente por diabetes, ¿no? Por lo que conocemos como el pie diabético, ¿no? Y como decías, que de pedir al doctor que mire nuestros pies, el tipo de zapatos que estamos usando, el calzado. No, y eso es un derecho de los pacientes, ¿eh? O sea, no, aquí yo creo que eso es algo también muy importante, ¿no? Nosotros, bueno, el médico, por supuesto, el equipo de salud, pues tiene derecho a exigirle a sus pacientes que se cuiden, pero los pacientes, ¿no? Cuando estamos nosotros como pacientes, pues tú también tienes derechos como paciente. Entonces, parte de tus derechos como paciente, sobre todo,
si vives con diabetes, es la revisión de los pies. Es parte del tratamiento integral de la diabetes, la revisión de los pies, la revisión del fondo de ojo, ¿no? Hay muchas cosas que de hecho se hacen además una vez al año, ¿eh? O sea, cuando, por ejemplo, yo vivo con diabetes, no tengo lesiones, mis pies me los deben de revisar una vez al año. Con eso es más que suficiente, ¿no? Yo sí debo de hacer diario, ¿no? Como esta revisión cuando me los lavo, ¿no? Todo el tema de que ya platicamos. Pero el médico no tiene que revisarme los pies cada vez que me ve, pero sí tiene que hacerlo cuando menos una vez al año. Y si ya hubo una lesión antes, entonces los tiempos se acortan, ¿no? A lo mejor ya me tienen que revisar los pies cada 6 meses o cada 3 meses o en cada visita, pero eso ya va a depender si yo he tenido algún tipo de lesión, ¿no? Muchísimas gracias. Otra de las cosas que comentabas que me pareció como importante recalcar es que la diabetes no es sentencia de una amputación. Si nos cuidamos, bueno, estamos previniendo una futura amputación. Y la diabetes no es sentencia de nada, maestra María Teresa. O sea, no, tener diabetes no es una sentencia de nada y mucho menos es una sentencia de amputaciones. Entonces, muchas personas que viven con diabetes cuando, bueno, finalmente la diabetes les hace cambiar su estilo de vida, su alimentación, aprenden a cuidarse, aprenden a medirse la glucosa, aprenden a ponerse su insulina, a checarse los pies. Y la verdad es que son personas que viven una vida plena, ¿no? La diabetes no es una sentencia de amputaciones, entonces sí es bien importante que aprendamos a detectar a tiempo. Las amputaciones es la única complicación que se puede prevenir 100% con estrategias de autocuidado, o sea, el lavado, el corte de uñas, la observación del pie, se puede prevenir de una manera pues muy sencilla, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues sí es importante hacerlo. Ahí está en... Sí, perdón. ¿Dónde podemos encontrar mayor información sobre estos tips de prevención de pie diabético, es decir, de amputaciones del por En pie la diabético? página de la Secretaría, en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán hay un apartado que dice Cuidado de la Salud, infografías, y ahí está la parte de diabetes. Entonces, en esa parte de diabetes están toda la información acerca del cuidado del pie. Ahí la pueden encontrar. Y en las redes sociales también de la Secretaría de Salud de Yucatán tenemos varios videos ahí colgados del cuidado también del pie. Entonces, ahí pueden encontrar ustedes información. Y si alguien quiere información más detallada, ¿no? De algunos materiales que compartimos, en el correo que les dejé al final, que es dirección de nutrición @ssy.gov.mx, con mucho gusto ahí nos pueden escribir y les hacemos llegar la presentación o el videíto del cuidado de los pies, que también pues es para todos, ¿no? No es de ninguna manera material privado, es material para que utilice la población y pues con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Pues ahí está, para escribir a este correo, ¿no? En dirección nutrición, es de manera corrida, ¿no? Sí, lo Ahí acabo de está. poner en el chat, es dirección de nutrición @ssy.gov.mx. Ahí está, pues muchísimas gracias, licenciada. Ahí podemos solicitar información, materiales, ¿no? Alguna duda que tengamos respecto de precisamente, o dónde atendernos, ¿no? Nos decías, acude a tu centro de salud. Sé que Sí, la claro. Secretaría de Salud, en los centros de salud, cuenta con médicos especialistas, ¿no? En pie diabético. Por supuesto, por ejemplo, el Centro de Salud de Mérida tiene una clínica de pie diabético, tiene ahí especialistas, hay gente que está dedicada al tratamiento del pie diabético, entonces se pueden acercar ahí. Diferentes unidades de la Secretaría de Salud también cuentan con médicos especialistas, como las unidades de enfermedades crónicas que tenemos en Ticul, Valladolid y aquí en Mérida, donde tenemos médicos especialistas que también les pueden apoyar. Y absolutamente en todos los centros de salud de la Secretaría de Salud, el personal está capacitado para revisarles los pies. Ellos han recibido la capacitación, han recibido el entrenamiento, están conscientes del papel que juegan ellos también como profesionales de la salud para evitar amputaciones, y cualquier persona que tenga diabetes, que se acerca a una unidad de salud, junto con su chequeo de glucosa, peso, hipertensión arterial, puede pedir su revisión de pies y se la van a hacer. Me parece fantástico saber que en la Secretaría de Salud de Yucatán pues contamos con especialistas
en la prevención de pie diabético. El Centro de Salud de Mérida, que es el de la calle 50, ¿no? Como lo conocemos todos aquí en Mérida, el de la 50 y en el centro por la iglesia de San Cristóbal. Así que por favor acérquense, por favor vamos a prevenir la discapacidad por pie diabético, ¿no? Lamentablemente, como yo les decía, todos conocemos un caso de estos, todos tenemos cerca un caso de estos aquí en Yucatán, así que por favor vamos a prevenir este tipo de discapacidad por pie diabético. Pues, muchísimas gracias, licenciada Iliana, por tu tiempo. Aquí nos mandan saludos y felicitaciones para ti, por la plática, por el trabajo que está haciendo esta dirección a tu cargo. David Blas, Rosy Canul, ¿no? Te manda saludos. También aquí igual en el Facebook, Lirgo igual, Maite, Héctor, Yamel también, pues todos aquí, pues compartiendo además la información para prevenir, ¿no? Gracias. La discapacidad, ¿no? Pedro mira, también. Aprovechando, ahora sí que aprovechando y que Héctor, hola Héctor, gracias por estarnos viendo. Héctor Infanzón es un educador en diabetes que tiene un grupo maravilloso de diabetes en la Ciudad de México y la verdad es que de ellos hemos aprendido muchísimo de todos los materiales y de las estrategias para que el personal de salud pueda aprender a detectar la diabetes. Así que la verdad es que para nosotros ha sido también muy importante hacer estos lazos con institutos que están en otras partes del país, que ellos de alguna manera pues han sido también muy generosos para compartir su información y para poder pues retroalimentarnos y poder de alguna manera pues colaborar todos juntos a prevenir las amputaciones. Así que muchos saludos también a Héctor y a todo el grupo de diabetes que está ahí en el CAIPADI en la Ciudad de México. Pues ya ven, y yo creo que es una tranquilidad para todos los y las yucatecas que estamos pues hoy escuchando este conversatorio, saber que hay un trabajo, hay un equipo profesional trabajando por la prevención del pie diabético, trabajando por la prevención de las enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Que son un flagelo ahorita para la humanidad, ¿no? Entonces, saber que hay un equipo concreto, profesional en la Secretaría de Salud trabajando, la forma en que los ciudadanos podemos participar activamente en la política pública de nuestro estado es precisamente acercándose a las instituciones. Por favor, de verdad, acérquense a cada una de las instancias, que estos conversatorios del IPDEI también sirvan para mostrar que las instituciones de gobierno en esta administración son humanas, son abiertas a las personas, así que por favor, pues pónganse en contacto con las instancias de esta administración. Que el IPDEI también sea ese puente, ¿no? Si tienen alguna duda, si quieren tener más información, pues está el correo que ya nos proporcionó la licenciada, pero si quieren hablarnos a nosotros al IPDEI o también escribirnos a nosotros y ser el enlace con la dirección que dirige la licenciada Iliana, también cuenten con nosotros. Escríbanos igual a nuestro correo IPDEI con doble I al principio y de puntito @yucatan.gov.mx. Escríbanos inbox en nuestro Facebook. También pueden hablarnos por teléfono al 930-3340, extensión 23052. Estamos de verdad que para servirles. Y muchísimas gracias, licenciada, por tu tiempo, por tu trabajo, por tu dedicación y por tu entusiasmo en este tema, que vemos que no es de ahora, ¿no? Llevas muchos años trabajando en el tema, así que eres un especialista en el tema. Muchísimas gracias. Aquí David Blas nos dice, esta plática aumentó mucho la información que tenía respecto del pie diabético. Para mí ha sido de mucha utilidad. Gracias. Álvaro Blas. Gracias. Álvaro, muchísimas gracias. Yo creo que es información vital para todos y todas, así que... Y además, como decías, ¿no? Es información que es tan común que como que damos por sentado que lo sabemos hacer, ¿no? Y bueno, algo que siempre comentamos es, bueno, hacemos esto de alguna manera y va muy enfocado el tema de diabetes, ¿no? Pero
pero todos nos debemos de cuidar los pies, o sea, de alguna manera esto es algo que nuestros pobres pies nos llevan a todos lados y son los que menos cuidamos a veces, ¿no? Entonces hay que cuidarnos los pies, ¿no? Es una muy buena costumbre, ¿no? El cuidarnos los pies, el cuidar la higiene de nuestros pies y pues esto de alguna manera pues nos va a ayudar a llegar más lejos, ¿no? Finalmente nuestros pies nos ayudan a llegar más lejos, así que pues ayudemos a las personas con diabetes a que puedan llegar a donde ellos quieran, cuando ellos lo quieran, con un buen cuidado de sus pies, ¿no? No tienen por qué sufrir ningún tipo de experiencia dolorosa o traumática por el hecho de tener diabetes. Para eso estamos, ¿no? Estamos el personal de salud, las instancias de gobierno, los familiares, los cuidadores, pues para eso estamos, ¿no? Para hacer equipo y que pues las personas que viven con diabetes pues vivan una vida plena, ¿no? Sin ningún tipo de limitación. Pues muchísimas gracias, licencia Eliana. Pues ahí siguen llegando las invitaciones, también Gladys, ahí que es de la Secretaría de Educación. Yo creo que es importante que los maestros tengan también esta información y que la difundan también, ¿no? Así que bueno, por eso les invitamos a compartir este conversatorio para que llegue a más personas y estemos salvando vidas, ¿no? Porque lamentablemente cuando empieza una amputación por pie diabético, muchas veces también termina con la vida de la persona. Así que, pues, muchísimas gracias. Les pedimos a las personas que nos están viendo por el Zoom que contesten nuestra encuesta para poder ir mejorando nuestros conversatorios. Para nosotros es muy importante. Y, licenciada, ¿algo para finalizar? Pues la verdad es que para uno, pues agradecerles, ¿no? Otra vez al IPD y este maravilloso espacio que nos da. Yo creo que es una institución que hacía falta en el gobierno del Estado. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de estar en una institución donde, pues de alguna manera tenemos también estos canales de comunicación. Yo creo que como nunca se le ha dado importancia precisamente a hacer visible la inclusión. Nosotros de alguna manera, pues contribuimos desde nuestras trincheras, ¿no? Un poco al tema de la inclusión, pero pues como platicábamos antes, pues nuestro principal objetivo, más que tratar el pie diabético, pues es prevenirlo, ¿no? Entonces agradecemos inmensamente también el espacio. Cuentan ustedes con la Secretaría de Salud de Yucatán también, ahí está la página de internet, está el contacto, están las redes sociales también. Hemos tratado de adaptarnos un poco también a esta pandemia y hemos estado también haciendo algunos seminarios web con información también dirigida al público general, así que pues les invitamos también a unirse a la página de las redes sociales de la Secretaría de Salud, pues para que puedan tener acceso también a todos los materiales. Y pues muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde, noche y quienes nos van a estar acompañando más adelante cuando vean la retransmisión de este conversatorio. Así que muchísimas gracias. Gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, a Marina Pérez, a Ángel Espadas y a todos y cada uno del equipo del IPD y del Departamento de Capacitación y Difusión. Muchísimas gracias. Y pues bueno, seguimos adelante y seguimos como gobierno del Estado de Yucatán trabajando las más de 70 instancias del gobierno, trabajando todas de verdad unidas para lograr un Yucatán con mayor inclusión para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y bonita noche. Gracias.